Los apotecarios, esas personas dedicadas a la preparación de remedios para enfermedades y otros males, surgieron desde tiempos muy antiguos, y desde sus inicios trabajaron muy de cerca con quienes atendían a los enfermos, o sea, los médicos o sanadores. Sin embargo, la industria farmacéutica que conocemos hoy no surgió de los apotecarios, sino de algunos vendedores ambulantes inescrupulosos y, aunque suene extraño, de la aparición del petróleo. Este fue el extraño camino de la industria farmacéutica. Para cuando comenzó el siglo XIX, todavía eran los apotecarios quienes preparaban sus remedios, siguiendo las recetas de sus maestros, y los vendían a las personas necesitadas de ellos o a los doctores y hospitales. Entretanto, en el mismo siglo XIX, los descubrimientos de la ciencia química comenzaban a dar un impulso importante a la ciencia farmacéutica. De modo que en los laboratorios y escuelas de medicina empezaron a gestarse nuevos tipos de medicamentos. Sin embargo, los apotecarios de pueblo pocas veces prestaban atención a tales innovaciones y seguían prestando sus servicios a sus vecinos, como siempre lo habían hecho. El caso es que no había apotecarios en todos los lugares. Esto había hecho que, desde tiempos antiguos, surgieran vendedores ambulantes que ofrecían remedios de pueblo en pueblo y de calle en calle. Algunas veces, los productos que vendían eran auténticamente útiles para tratar algunas dolencias o problemas prácticos. En otras ocasiones, no servían para nada, pero los compradores no se daban cuenta de eso hasta que el vendedor se había ido del pueblo. Y otras veces, los elixires, que estos vendedores presentaban como milagrosos, eran un verdadero peligro para la salud y hasta para la vida de los compradores. A principios del siglo XIX, en Estados Unidos, se volvieron muy populares los vendedores de aceite de serpiente para el tratamiento de la artritis y la bursitis. El producto se basaba en una antigua receta de la medicina china que había llegado a Estados Unidos con los inmigrantes asiáticos en aquel entonces, y que aparentemente sí era útil para tratar esos problemas. Sin embargo, pronto no hubo suficiente producto para cubrir la enorme demanda, así que muchos vendedores, a falta de auténtico aceite de serpiente, comenzaron a improvisar y a vender otras sustancias, como si fueran milagrosas para tratar toda clase de males. En muchos casos se trataba de sustancias que producían delirios o alucinaciones, que no curaban, pero al menos hacían que el paciente se sintiera muy feliz. En otros casos, eran directamente peligrosas. A raíz del éxito de aquellos vendedores ambulantes, algunos empresarios innovadores comenzaron a idear la manera de empaquetar medicamentos y venderlos de forma masiva. Algunas compañías, surgidas entre 1870 y 1880, comenzaron con las vitaminas y algunos analgésicos. Pero el cambio más interesante se produjo cuando el petróleo se mezcló con los remedios. Sí, el petróleo. A finales del siglo XIX, los vendedores ambulantes seguían ofreciendo sus productos en las calles. Uno de esos vendedores, llamado William Avery Rockefeller, sí, ese mismo, tuvo la idea de envasar un poco de petróleo crudo, que había comprado por unos centavos a la emergente Standard Oil Company de su hijo John D. Rockefeller, y venderlo por mucho más dinero como si fuera un medicamento contra muchos males, al que llamó Nuhol. Su éxito fue tan grande que la propia Standard Oil, varios años después, decidió patentar el producto, introducirle algunos cambios y venderlo como tratamiento contra el estreñimiento. Esto les dio una nueva idea a los magnates del petróleo y a otros comerciantes. Se podía hacer mucho dinero con productos farmacéuticos sintetizados. Ya no había que depender de los apotecarios ni de sus recetas o trabajos manuales. Así que las nuevas compañías farmacéuticas comenzaron una gran campaña para convencer a los hospitales y escuelas de medicina de que se aliaran con ellas. Pero por mucho tiempo, ni a los médicos ni a los farmacéuticos tradicionales les interesaron estas alianzas. Todo cambió cuando los Rockefeller comenzaron a invertir en líneas de investigación química y a patrocinar con sus riquezas el trabajo de los hospitales y escuelas de medicina. Así, poco a poco, ya en el siglo XX, los médicos fueron dejando de lado el trabajo manual de los apotecarios tradicionales en favor de los productos farmacéuticos industrializados. De hecho, la influencia de los magnates petroleros y otros grandes industriales fue determinante para decidir cómo debía formarse los propios médicos en las escuelas de medicina. Pero esa es otra historia.